Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días, estamos en La Delgada Línea, pues ya después de algunas semanas de no vernos por todos estos temas de las épocas decembrinas, los días de asueto que ahí fueron coincidiendo con el programa. No es que estuviéramos ya tirando la toalla, pero hoy me da mucho gusto platicar con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Campeche, el abogado Juan Pedro Alcudia Vázquez, que ya ha platicado con nosotros en otras ocasiones. Y bueno, primero decirle, ¿no?, que la última vez que platiqué aquí con el magistrado presidente, pues fue con el magistrado Marrero, ¿no? Entonces, pues fue algo fuerte que ocurrió en el Poder Judicial, sin duda alguna, en estos tiempos. Y bueno, pues lamentable, ¿no?, la pérdida, lamentable el trágico desenlace. Pero pues las instituciones tienen que seguir su marcha, las instituciones tienen que seguir caminando. Los hombres pasan, dejan su legado. Yo creo que el de Manuel fue un buen legado en los meses que tuvo, ¿no? El magistrado Inés Marrero, pues era una persona en el Poder Judicial de muchos años, que inició desde abajo. Y bueno, después viene un tema ahí que estuvo medio polémico en el Congreso, recordará, con su designación, con la designación de Juan Pedro Alcudia, un debate que si cumplía o no cumplía con los requisitos, que es por el hecho de que el licenciado Juan Pedro, bueno, ya lleva aquí más de 4 años. 4 años y medio, buenos días. En Campeche. Muy buenos días, antes que todo, sí, por supuesto, muy buenos días. Ya lleva Juan Pedro más de 4 años, pero bueno, hubo ahí un debate en el Congreso del Estado. ¿Cómo te sintió el presidente hoy? ¿Cómo te sientes como presidente del Poder Judicial, pues en esa circunstancia en la que llegas, Juan Pedro? Bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, buenos días, gracias. Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, gracias. Muy feliz año. La verdad es que muy bien, llevamos pasados los 100 días en esta nueva administración del Poder Judicial, tenemos plenamente identificados los retos y también ya hicimos una lectura a nivel lo más importante del Poder Judicial, que es su capital humano. Tocabas bien los antecedentes, sin duda un fuerte abrazo a Manuel, el primer y a su familia, el primer acto que tuvimos a bien hacer en el pleno del tribunal ante las magistradas y magistrados es pues pedir un homenaje para él, un hombre bueno, un hombre alegre. Yo siempre tuve las mejores referencias con él y tocas un punto bien importante, la sensibilidad que yo tuve desde la trinchera anterior cuando tenía acercamiento con el tribunal y ahora que lo vivo en carne propia día a día, que fue una buena administración que llegó en un momento adecuado, con una sensibilidad distinta. Entonces, la verdad es que en paz descanse, el magistrado Manuel lo hizo muy bien, un hombre, insisto, como bien lo dijiste, de trayectoria del Poder Judicial. ¿En qué estamos hoy día? Pues bueno, en una más bien ejecución. Pero antes lo que pasó en el Congreso, te decía, hubo polémica, que hubo debate, que decían ahí que entraste por algunas lagunillas de la ley. Claro. ¿Cuál fue tu análisis en ese momento? Hay que recordar muy claro algo. Campeche, a nivel país, vivimos una reforma judicial. Y esa reforma judicial implicó que tanto el Poder Judicial Federal como todos los poderes judiciales locales vayamos transitando a un nuevo andamiaje constitucional. ¿Qué implica ese nuevo andamiaje constitucional? Bueno, principalmente una modificación de los máximos órganos, ya sea Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso de los tribunales locales, bueno, del pleno del tribunal o de los consejos de la judicatura. Una nueva forma de elección, de obviamente en el caso del fuero común de magistrados y jueces. Y a partir de ahí se aplican ciertos requisitos para el ingreso. Es totalmente constitucional y legal el nombramiento de tu servidor, y los debates que muchas veces también van en función de la desinformación, el análisis técnico estaba claro. Dentro de la temporalidad de vigencia de la ley,
Campeche hasta el 2027, que justo es uno de los grandes retos que tenemos, nos va a tocar implementar la reforma judicial. Y ya este año, en el 2026, inicia también un proceso electoral y también implicará un andamiaje normativo distinto que perfila y active mucho de los preceptos constitucionales que hoy en día están en la norma vigente, pero que por su régimen natural de aplicación y de vigencia tendrán vida jurídica en el 2027. Entonces, bueno, un nombramiento totalmente legal y constitucional. ¿Te incomodó esos cuestionamientos, esos debates? Para nada, y te comparto por qué. Porque que te ponían bajo la lupa y decían, pues ¿cómo vas a ver de lo de aquí, de nosotros, si tiene menos tiempo? Claro, respetable. No está habilitado. Claro, son dos circunstancias distintas las que tocas. Uno es el tema de requisitos y otra es, el tiempo que uno tiene en un estado para detentar una profesión. Yo creo en la trayectoria, creo en el mérito, creo en los resultados. Y para nada me incomodó porque justo creo que hoy nuestro país y el estado de Campeche y todos los estados necesitan líderes distintos, que no estemos bajo el cálculo político de la crítica o no, que queramos dar resultados y que seamos frontales, que seamos asertivos con la gente, que seamos transparentes y que abramos al mundo las ideas. Yo creo que cuando nos cerramos y no dejamos construir, que nos debatan, que nos critican, pues muchas veces no logramos también incidir en objetivos. Fíjate que tuve la oportunidad durante marzo-abril de este año de recorrer 26 estados de la República y justo con motivo de la reforma judicial. ¿Y sabes cuál era mucho del cuestionamiento de la gente? De todos los gremios, abogados, académicos, políticos, administradores públicos, pero también la gente en las plazas, en los mercados, en las calles. Había una lejanía de los poderes judiciales para con la gente y al contrario, uno de los ejes trascendentes de esta administración y esta visión que tenemos es agradecerte espacios como este porque nos permiten comunicarnos con la gente, abrir al debate, ser transparentes y que también estemos en el día a día en un escrutinio directo de la ciudadanía, gracias a personas como tú que sirven de intermediarios para esa actividad. Sí, es que es un poder judicial muy importante porque es un poder judicial del día a día para los campechanos, donde yo siempre digo que al poder judicial lo tienes así como que no te acuerdas mucho de él, no lo tienes mucho en el radar. Yo siempre lo digo esta frase, y amigos abogados que tenemos, ¿sí?, con los que trabajamos de cerca, que nos dicen, es que a la gente le pasa eso, ve el poder judicial y ve la práctica del abogado y ve la práctica... Y dice, pues ahí anda, ¿no? Y ahí tendré mi abogado o un amigo abogado. Si me pasa algo, pues ahí consultaré. Pero cuando de verdad les pasa, y entonces se vuelven justiciables, y entonces están enfrentando un tema en Casa de Justicia, un tema ante la jurisdicción federal, entonces ahí te enfrentas al Poder Judicial y te das cuenta que necesitamos un Poder Judicial que verdaderamente esté actuante y que en cuanto a los procesos nos dé una justicia pues verdaderamente pronta, expedita, de calidad. Y después la gente obviamente se molesta cuando no recibe esto y empiezan a señalar en los tribunales, no digo nada más en el Campeche, en todos, que hay dilación en los procesos, que hay corrupción en los procesos, de la manera que se están dando. Supongo que te has encontrado ya algo de esto entrando a la presidencia, a la magistratura presidencia del Poder Judicial. Claro, lo que me he encontrado, como bien dices, a veces ante esa simetría de información o desconocimiento que hay de la gente. ¿Por qué? Por culpa, no del Poder Judicial de Campeche, como decías, a nivel país, que no hemos logrado, nos hemos alejado a la gente como gremio, ¿no? Y no hemos logrado comunicar. Existe mucha desinformación y lo más fácil a veces es señalar, sin duda, el comportamiento de un juez y sin elementos decir, ese juez es negligente, ese juez es corrupto. Y créeme que es la excepción, al menos en el Poder Judicial de Campeche es la excepción. ¿Qué buscamos nosotros? Justo generar una palabra clave que es confianza. La visión del Poder Judicial es ser una institución de administración e impartición de justicia de calidad. Y bien lo decías, los poderes judiciales, aunque han estado alejados, son de la máxima relevancia para la paz y el bienestar social de cualquier sociedad. Y en Campeche, esa visión del Poder Judicial ya estaba antes de tu servidor y creo en ella. Ser una institución de administración e impartición de justicia de calidad, con sólidos principios técnicos y jurídicos, ¿pero para qué? Para producir paz y bienestar social. Fíjate que la competencia del Fuero Común y de Campeche, nosotros llevamos materia penal, materia civil, materia mercantil, materia laboral, materia familiar. Todas esas materias hay un ciudadano detrás, hay justiciables, hay una casa, hay una propiedad, hay un patrimonio, hay una vida, hay una libertad, hay un negocio, hay un emprendimiento. Entonces, si logramos nosotros como Poder Judicial decirle a la gente quiénes somos, qué hacemos
y por qué tomamos decisiones, es decir, qué decisiones tomamos y por qué llegamos a esas conclusiones, se reduce esa brecha de desinformación, se genera confianza y produce mayor gobernabilidad y por ende mayor seguridad a la ciudadanía. Y esa es nuestra visión, esa es la relevancia del Poder Judicial. Entonces hoy tenemos muchos retos que a nivel reformas constitucionales nos obligan y con mucho gusto a entrarle. Ya hablamos uno de ellos, reforma judicial, otro, medios alternativos y solución de controversias, otro, un nuevo modelo adjetivo procesal para la materia civil y familiar, por citarte los 3 retos fundamentales. Ahora, sumados a ello, ya la impartición de justicia del día a día que muy bien señalas, donde la ciudadanía se puede sentir, quien llega y toca la puerta de un tribunal no va por un gusto propio, ya tiene una carga emocional, jurídica, patrimonial. Y eso lo hemos hablado muchísimo con los 1080 colaboradores del Poder Judicial que lo integramos. Y si aparte la gente siente que hay dilación en los procesos. Tal cual. O que, y lo voy a decir con todas sus palabras, o que hay corrupción detrás de los procesos, pues ese es un justiciable que se va de capa caída y se va a sentir perdido. Coincido, y justo, cero tolerancia a la corrupción, y justo es esta administración bajo la visión de tu servidor, pero no única, somos un equipo de trabajo, créeme, muy sólido. El Poder Judicial no soy yo, somos hoy en día 15 magistrados, que para mí son los líderes del Poder Judicial más allá de su competencia procesal, y también juezas y jueces, y toda la familia judicial, insisto, 1080 colaboradores, al cual tengo el gusto de conocer a cada uno ya mano a mano en todos los distritos y en todas las sedes por todo el estado. Entonces, dicho eso, tenemos una obligación mayúscula, salir y comunicar a la gente. Y derivado de tu pregunta es, identificar las causas. Uno de los temas que hicimos en estos 100 días es, la verdad es mi forma de ser también muy directa, no me funcionan reuniones de fotos, reuniones de café, me funcionan reuniones de fondo, con objetivos, con estrategia, con planeación. ¿Qué hicimos? Si tenemos perfectamente identificadas las materias en las cuales impartimos justicia, pues reuniones temáticas. Y sin duda, uno de los temas es la dilación procesal, no solo en Campeche, a nivel país. ¿Por qué? Porque los tribunales han seguido una lógica. Hoy en día estamos todos, a nivel país, rebasados. La carga de trabajo versus las herramientas, la infraestructura que tienes es compleja. Y la noble labor... El personal. Y el personal. ¿No? Y la noble labor... Tiene. Exacto. Y la noble labor de impartición de justicia implica, con todas esas carencias que tenemos, no Campeche, todos los estados, y créeme que es algo compartido por todos los presidentes de tribunales en las reuniones nacionales que ya asistimos, a 2 de ellas en el año pasado, pues bueno, tenemos que encontrar claramente las causas, cuáles son los objetivos y cómo vamos a transitar a ellos. Dilaciones procesales, bueno, ¿cómo vamos a combatir ello? Encontremos las causas. ¿Qué hicimos? Nos reunimos temáticamente, jueces penales, jueces civiles y mercantiles, jueces laborales, jueces familiares, con los magistrados. Discutimos cara a cara y a veces también hablar de cosas incómodas para crecer. Y a partir de ahí, ¿dónde están las áreas de oportunidad en esas dilaciones procesales? Bueno, muchas veces las notificaciones en los temas actuariales. Pues vamos y traemos a los 90 actuarios un sábado y nos reunimos con ellos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos parados? Antes de exigirle a un actuario también, porque la labor de un actuario no es fácil. Salen a las calles con sol, a veces no con las herramientas adecuadas, a veces, como bien lo decías, el estado emocional de las personas que los van a recibir no es el mejor, que también está en riesgo su seguridad. Bueno, a esos actuarios, ¿qué herramientas les estamos dando para que cumplan su labor? Y de manera inmediata, a partir de las visitas territoriales, es, bueno, en qué distritos, con las carencias o no que tengamos, repartimos mejor las herramientas que tenemos. Vehículos, tan fácil como eso. Bueno, que el Chacán no tiene vehículo, le asignamos vehículo para la función actuarial. Escárcega no tiene vehículo, ya le asignamos Escárcega. Palizada y Candelaria no tiene vehículo, le asignamos vehículo. Son primeros esbozos para ir combatiendo esa dilación procesal, pero no la única. Ahora, 2. Actuarios, a final del día los actuarios, los secretarios y los jueces, aunque hablan el mismo idioma, puede haber una tensión natural. Bueno, ahora también capacitemos y profesionalicemos, porque el capital humano, incluido tu servidor, tenemos que estar en una mejora continua para esos retos. Y entonces hagamos capacitaciones temáticas. ¿Por cuáles materias? Por las que te dije. Penal, laboral, civil, mercantil, familiar, donde lleguemos a las reglas procesales de notificación y entonces ya no sean notificaciones, que hoy padecemos un poco de eso, que a veces no se pueden llevar a cabo o que a veces no se llevan de la manera adecuada y eso reponen procedimientos. Todo eso es dilaciones. Tercera herramienta fácil,
Hoy nuestros actuarios también tienen una carga de trabajo mayúscula. Tienen 20, 30 asuntos por notificar diarios. Bueno, muchos de ellos se deben a que físicamente acuden a notificar circunstancias que de hoy, desde hace 10 años en México, ya pueden ser electrónicas. Entonces, bueno, transitemos a la firma electrónica del Poder Judicial cuando tenemos que tocar la puerta de la impartición de justicia federal, capacitemos a todos nuestros jueces, inclusive magistrados cuando son autoridades responsables, tramiten su FIREL, hicimos un taller práctico y eso también va disminuyendo la carga de los actuarios. Es decir, tenemos perfectamente identificado las necesidades, los retos que no son exclusivos de Campeche, pero también tenemos una estrategia clara cómo combatir y cómo paliar y abatir cada uno de ellos, porque el objetivo está claro, el justiciable, producir, insisto, paz y bienestar a partir de una impartición de justicia que tú la describiste muy bien y que lo mandate el 17 constitucional, pronta, completa, imparcial y expedita. La corrupción. El otro gran tema de las instituciones en México. Sin duda, cero. La gente llega predispuesta porque dice, bueno, yo llego acá al Poder Judicial, pero sé que mi contraparte trae una palanca, que mi contraparte trae el poder del Estado, del poder público, y yo ya me siento en automático en desventaja. En desventaja, me siento en inferior condición porque sé que este es amigo de fulanito, compadre sotanito, le dijeron que le dieron una recomendación de la gobernadora, entonces cuando yo llegue aquí, y en el Poder Judicial me van a hacer, como decimos en Campeche, puch. Ok, claro. Pues mira, cero tolerancia a la corrupción, y la corrupción es un tema, siempre lo he comentado, soy maestro en estrategias anticorrupción, no es un tema de pasión, es un tema de cálculo, donde juega un papel fundamental la capacitación, la profesionalización y también ir cambiando el chip a todos funcionarios judiciales y funcionarios de cualquier nivel de gobierno, donde la corrupción es algo que nos lacera a todos. Si bien es cierto, puede ser un incentivo directo para los que se beneficien de ello, en el corto, más bien en el mediano y largo plazo, afecta la calidad de vida de todos. ¿Por qué? Afecta servicios públicos, afecta, como bien lo dices en este caso, impartición de justicia. Entonces, primero es cero tolerancia a la corrupción, un tema también de profesionalización, de capacitación, de educación, de una manera preventiva, pero también otro tema y otra estrategia muy clara es ¿cuáles son los sistemas de rendición de cuentas que tenemos? Otro de los grandes retos y acciones que ya hicimos para un tema de orden, de simplificación de decisiones, de no duplicidad de esfuerzos teníamos 25 órganos colegiados en el Poder Judicial, entre comisiones, comités, grupos de trabajo. Algunos ni ellos, ni algunos de los integrantes los conocían, algunos no están activos, algunos se duplicaba esfuerzos, algunos no tenían la misma información. ¿Qué hicimos? Bueno, pues a partir de ahí pasamos de 25 a 11, pero con un análisis de planeación y técnico, y justo ahí están los sistemas de rendición de cuentas. Hoy vamos a tener, pero a través de la reforma, un tribunal de disciplina judicial. Pero a partir de ahí ya podemos transitar a qué tenemos, sin duda, aparte de un órgano interno de control natural, también tenemos visitadurías. ¿Para qué? Para las magistraturas, para los jueces de primera instancia, para los jueces de conciliación. También tenemos sistemas de evaluación. Todo eso tiene que ser un sistema integral de combate a la corrupción, donde se creen incentivos disuasorios para cometer. Y cuando se cometan, que sí, sigo creyendo que es la excepción, cuando se cometan, claro que hay un procedimiento objetivo, transparente y técnico que sancione a los funcionarios públicos que lo cometieron. ¿Ya hiciste limpia en algunas áreas del Poder Judicial? ¿Ya sí pasaste la escoba por algunas áreas del Poder Judicial? Sí. Digo, figurativamente, no que estés limpiando con la escoba, sino que ya hiciste acomodos, removiste gente, ya cambiaste cosas para que funcione mejor. Pues fíjate que no es pasar la escoba o limpiar el Poder Judicial, es simplemente detectar qué institución se encuentra y dónde están los retos. Yo veo una familia judicial de 1,080 colaboradores, profesional, como común denominador, sano, que ama y quiere a su Poder Judicial y que al contrario está ávida de que sea visibilizada, ávida de que tenga mejores condiciones, ávida de que sea motivada. Pero sí es cierto que teníamos un reto fundamental que era el área administrativa y financiera. Y a partir de ahí, claro que se toma decisiones. Fíjate que el Poder Judicial tiene un presupuesto de 355 millones de pesos, donde como cualquier institución, el 80-90% es de capítulo 1000. Y traemos una inercia a nivel país.
ha habido N cantidad de reformas legales que han obligado que los poderes judiciales cada vez se diversifiquen más o tengan que generar otras instancias, otros juzgados, otro capital humano. Te hablo de la reforma penal, de la reforma laboral. Entonces, administrativamente sí ya... Hubo cambios y tiene un sentido. ¿Muchos? Tiene un sentido. Se cambió la oficialía mayor, se cambió el área de recursos materiales, recursos humanos y servicios generales. ¿Para qué? ¿Porque detectaste algo ahí? Nada ilícito, lo que detecté es una falta de organización, de planeación, y donde traemos un poder judicial con un déficit financiero que no es culpa de la administración anterior, ni de la administración que le antecedió a la anterior, es culpa de una inercia, de una falta de enfoque, de planeación, de administración y de estrategia. Los retos son muchos, y si veníamos actuando en esa inercia, no íbamos a poder cumplir. ¿Qué necesitamos? Transparencia, orden y, sobre todo, una palabra clave en esas áreas, profesionalización también en las áreas administrativas que nos lleven a otro nivel de institución. Fíjate que, te insisto, los retos son muchos y tenemos hoy en el presupuesto, y así ha venido de varios años, el Poder Judicial inicia cada año debiendo, cada año pagando, es decir, en el 26 tomamos parte del presupuesto 26 para pagar parte del 25, y así fue en el año anterior. Entonces, lo que está presupuestado, dibujado en un programa presupuestal para temas de infraestructura, para tema de mobiliario, para tema de herramientas, en realidad lo terminas tomando de manera legal cada año y cada administración anterior para hacer frente a todas esas cargas que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy ni el presupuesto del Poder Judicial está a la altura de lo que la necesidad tiene y las reformas legales nos piden, pero también veníamos como este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que ahorita, si te parece, vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar de eso. Ya nos echamos media hora. Encantado. Para hablar de esto, de tu programa para los próximos 100 días, que también me parece importante que bueno, ya llevas más tiempo, ¿no? Pero te queda todavía para los 100 días. Y bueno, eso también me parece importante. ¿Cómo se va a preparar el Poder Judicial para la gran elección del 2027 que va a incluir al Poder Judicial igualmente? Y hay unos temas por ahí mediáticos que también te quiero consultar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí le echó un revés a una ley del gobierno de Laida Sansores, donde dice que sobre estas obras que eran consideradas, ¿cómo se dice? De alto impacto, de interés estatal. Ahí redujo algunas, cambió, ¿no? Algunas de las consideraciones y le quitó algunas de las facultades. A ver si tú ahorita nos explicas mejor después del corte. Claro. Aprovechando la presencia de Juan Pedro Alcudia Vázquez, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Campeche. Y ahí hay los casos mediáticos. También te voy a preguntar de los casos mediáticos que llegan al Poder Judicial, porque pues todos los conocemos y ahorita hay algunos que andan calientes y pues yo creo que te va a tocar conocerlos, ¿no? Porque aunque no estás de juez, no estás ahorita formalmente juzgando, pero como cabeza del Poder Judicial y cabeza de la judicatura también, pues ahí tienes que tener también handicap, background de todo esto que ocurre. Encantado, ¿no? Y total transparencia. Bueno, vamos a regresar con Juan Pedro Alcudia Vázquez, presidente del Poder Judicial de Campeche. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Que escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos a la parte final de la conversación con Juan Pedro Alcudia y te decía, pues traes un plan, ¿no? Sí, para claro. Los días de inicio, un plan que presentaste, lo comentaste, ahorita lo comentamos, un plan de 100 días. Pues ¿cómo va este plan implementándose? A ver, el plan ya se ejecutó. Tenemos los 110 días. 110 días ya. Más bien presentamos los 100 días, recorrimos, hicimos 10 giras todos los viernes de manera religiosa. Quizá alguno por el tema de agenda cambiamos, pero bueno, 10 giras para recorrer 50 inmuebles, 5 distritos, 13 municipios.
y conocer hasta desde, la sala de alguna magistratura, como el juzgado más sencillo, la bodega, los sanitarios de todas las instalaciones, y eso iba aparejado de una estrategia, iba a permitir conocer, vernos, sin duda, a toda la familia judicial, los 1,080 colaboradores. A partir de ahí, es una detección clara. ¿Recibiste quejas? De necesidades. Sí, claro, también recibo quejas, sugerencias, recomendaciones, peticiones. Y de eso se trataba esas giras, de escuchar. No solo de llegar con un tema de educación y presentarme con ellos, también de escucharlos, de saber qué piensan, qué sienten, qué necesitan. Y a partir de ahí, bueno, pues personalmente hicimos un levantamiento de los 50 inmuebles que implicaba también los compañeros de capital humano. En cuanto a ese tema, bueno, pues ya estamos en acción. ¿A qué vamos a poder hacer con las herramientas que tenemos financieras para poder cubrir la gran mayoría de necesidades que tenemos? Algunas ya se comenzaron a hacer. Te decía, la dotación de vehículos. Pequeños, son grandes cambios, pero pequeñas muestras también con mantenimientos de jueces de conciliación en Ceiba Playa y en Carrillo Puerto. Coven, hicimos unas pequeñas habilitaciones también, en cuanto ya estaba bastante desgastado parte de las instalaciones. Entonces, dentro de estos 100 días fue, insisto, 10 giras, 50 inmuebles, 1,080 colaboradores, 5 distritos, todos los municipios, cumplido. Y ahora ya estamos ejecutando con un nuevo equipo administrativo y financiero, con lo que tenemos, cómo vamos a poder incidir con esos compañeros. 2, creo mucho en la profesionalización y la capacitación. El capital humano necesita mejores condiciones laborales, claro está, y esos son desde la seguridad de su empleo, sus herramientas de trabajo, su entorno laboral, pero también sus labores técnicas, pero también, lo platicábamos en el corte, la labor que realiza toda la familia judicial de verdad es loable y no es fácil. Entonces también requieren competencias técnicas, pero también competencias psicológicas, emocionales y de liderazgo. Y justo estamos ya construyendo estos esquemas. Ya proyectamos y ya tenemos presentado ante las autoridades educativas el REBOE de la justicia en materia civil y familiar por la inminente entrada en vigor y implementación de un nuevo código adjetivo procesal en materia civil y familiar. Materia de la paz. Era una preocupación, por ejemplo, de Manuel, que nos decía fuertísima. Que a diferencia de cuando hubo este cambio en el sistema del Código Penal, habían recursos que llegaron, incluso se bajaron recursos de Estados Unidos, de Canadá, había una preocupación de él porque decía, pues en este caso no, hubieron recursos extraordinarios, prácticamente todo le quedó a los estados para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Era genuina su preocupación y es correcta. Fíjate que en materia penal hubo recursos, vemos edificios C de juicios orales, que fue parte de esa inversión pública, pero también en materia laboral, con la reforma 2019-2020 también sigue habiendo recursos. Y en materia civil y familiar, la lógica de la reforma ahí es con base en los transitorios, con el mismo presupuesto que tienes que transitar. ¿Por qué? Porque pero la lógica, raro, ¿no? Siendo la materia que más carga a los poderes judiciales. En Campeche, al menos, la materia familiar es el 60% de los procedimientos legales. Y donde el top 3, perdón si me permite esa expresión, es guardia y custodia de menores, pensiones alimenticias, divorcios. Entonces eso también ya te da una lectura donde podemos encaminar esfuerzos, y 2, prevenir, porque la familia es la cédula de cualquier sociedad, que también después escala otro tipo de conductas. Pero volviendo a tu pregunta, sin duda, la reforma plantea, bueno, como vas a ir extinguiendo los juzgados y la infraestructura que tienes del modelo que hoy está vigente, pero que se va a ir paulatinamente pues derogando o abrogando, transitará a este nuevo esquema. No obstante, el reto es mayúsculo. Fíjate que con todas las presidentas y presidentes del tribunal, por unanimidad en la sesión antepasada de CONATRIP, llegamos a un acuerdo, pedir una prórroga para la entrada en vigor. No obstante, llegue o no esa prórroga, estamos trabajando con todo, ahí la magistrada Jackie también, presidenta de esa comisión de Corsifam. Ya hay muchos trabajos y muy buenos en el Poder Judicial de Campeche, los hemos intensificado más. ¿Por qué? Porque implica infraestructura, implica capital humano, implica obviamente temas financieros, implica capacitación, implica difusión. También nuestra labor es no de hoy para mañana hacer un cambio de modelo, no, lograr comunicar a la gente, porque el justiciable no debe padecer ese tipo de transiciones, deben ser tersas, deben ser suaves, y para eso también tenemos que difundir y comunicar. Todos esos retos, estamos trabajando en una mesa conjunta cada 15 días, ahorita se suspendieron por las vacaciones navideñas, yo esperaría la siguiente semana, seguro la retomaremos, pero estamos trabajando en ese reto también. Y parte de este tema de 100 días, pues te decía las capacitaciones.
Materia de paz y seguridad. Obviamente me tocaba ya antes ir en muchas ocasiones a la mesa de la paz y seguridad y yo veía un tema, un área de oportunidad, la trazabilidad de cada caso. La seguridad es un tema que preocupa a todo nuestro país y Campeche no es la excepción, aunque los índices no mienten y Campeche es de los estados más seguros del país. Pero nadie se salva de lo que pasa en México. Exacto. Y quizá... Yo siempre pienso eso, ¿no? Que las estadísticas nos dicen una cosa, pero la percepción es que nadie nos estamos salvando en el país de lo que está ocurriendo con estos grupos de delincuencia organizada que actúan en territorio y que dominan en territorio y que cubren en territorio. Es un termómetro. Y Campeche no es excepción, aunque todavía los datos nos tratan bien, las estadísticas nos tratan bien, pero ya vas viendo cosas que antes aquí dormíamos con las aldabas de las puertas puestas y ahorita el que deje la aldaba puesta, hasta la aldaba le roban. Exacto. Y afortunadamente, los datos es un termómetro, sin duda el tema de percepción también hay que trabajar en ello porque te da una realidad no solo de ese tema, sino del sentimiento social que existe. Pero fíjate, con datos te puedo compartir qué hacemos ahora en la Mesa de la Paz, que yo lo veía desde la otra trinchera y decía, ¿por qué no lo tenemos? Si aquí está sentado Seguridad Pública, aquí está sentado las fuerzas federales, aquí está sentadas las fiscalías, aquí está sentado el Poder Judicial, la trazabilidad de cada caso. En la Mesa de la Paz diario, los elementos de seguridad reportan las personas detenidas. A partir de ahí, en una secuela procesal penal natural, sabemos que de manera inmediata y sin dilación pasan a la siguiente ventanilla, a un ministerio público. ¿Para qué? Para que conozca el caso, perfección, y si ellos consideran, judicialicen y llegue al Poder Judicial. Y entonces también de este lado está un Poder Judicial que recibe estas solicitudes de audiencia, principalmente con detenido, tratándose de la Mesa de la Paz. Entonces tenemos aquí toda la trazabilidad de qué pasa en cada caso. ¿Qué pasa con la detención? ¿Qué pasa con la imputación, con la solicitud de vinculación y qué pasa con la resolución de los jueces? Ahora llegamos con una trazabilidad de todos los casos, uno por uno, y entonces podemos llegar a un grado de efectividad. Te puedo enseñar las cifras. Campeche tiene en este último trimestre del año, que es a partir de que hacemos este ejercicio, el grado de efectividad es en control de detención y en vinculación a proceso ha oscilado en los distintos meses 93 y 96%. Eso te habla de una fortaleza institucional, de no solo del Poder Judicial, de todos los que participan en una política criminal, lo cual va de la mano, sin duda, con estos datos estadísticos a nivel nacional que sitúan a Campeche como un estado seguro. Y donde también te quiero decir que en el último censo de seguridad del INEGI reportaban que Campeche es aunque la media nacional es baja, el Poder Judicial de Campeche, y eso habla de un trabajo ya de la familia judicial, está en un 60% de confiabilidad y de certeza del ciudadano. También de los poderes judiciales a nivel país, más alto en percepción positiva por parte de los ciudadanos. Eso no quiere decir que nos confiemos, sigamos trabajando en ello. Entonces, a partir de datos certeros, creamos un modelo de capacitación para todos, para elementos de seguridad, para fiscalías, para operadores judiciales, donde incidimos en las áreas de oportunidad que llegamos a tener. Si algún si alguna detención no fue adecuada y por ende fue un control ilegal, si no se logró una vinculación no obstante estando los elementos por algún área de oportunidad, de todos, de todos los que intervienen en esta trazabilidad de un caso penal. Y ya tenemos esa capacitación que se está impartiendo, pero con datos, porque si no es subjetivo. Yo puedo pensar que necesitamos capacitarnos en X o Y materia, porque tenga razón, pero qué mejor que con datos y con este ejercicio. Fue otro de los grandes retos que ya asumimos y que hacemos en la Mesa de la Paz y Seguridad, que insisto, estamos bien como Estado, a seguir perfeccionando el esquema de seguridad e impartición de justicia en materia penal. Incentivos y apoyos en este plan de 100 días. Muchos de los compañeros, insisto, la labor no es fácil, pero por un crecimiento personal también aceptan trasladarse a un distrito distinto, a donde es su sede, donde es su hogar. Entonces, bueno, para ellos también, con base en una responsabilidad administrativa, financiera y de justicia, pequeño, pero les sirve también para pagar una renta y poder darles esta percepción extraordinaria a aquellos que por un reto profesional dentro del Poder Judicial se tuvieron que trasladar a un lugar distinto de su domicilio, ¿no?
Ya hablamos de capacitaciones, ya hablábamos de esta pues intervención mayúscula que queremos hacer sin duda a la infraestructura, mejores condiciones. Pero que es muy necesario, ¿no? Muy necesario. Si el capital humano no está bien, ninguna organización va a latir de manera sana. Sí. Y fíjate que en el Poder Judicial parte de los retos financieros que tenemos de los 1,080 colaboradores. Imagínate toda la presión que tiene un trabajador del Poder Judicial con todas estas cargas, ¿no? Con todos estos expedientes que tienen ellos que trabajar, y luego los secretarios, los actuarios, toda esta presión, porque aparte hay presión de la gente diaria, ahí está la gente, lo está viendo, está yendo a preguntar, está yendo a inconformarse, está yendo a quejarse, estás viendo el problema, no puedes evadirte de que estás viendo el problema y estás consciente del problema, aunque no te puedes poner de parte de ninguna de los, ni del que demanda, o el demandante, o el que está de víctima, o el que está siendo señalado como presunto culpable, pero todo es una carga que se va ahí quedando. Imposible sacarlo sin una ayuda personal, emocional también, que entienda la situación del personal judicial. Yo siempre he creído eso, de que de repente quien nos vamos a pelear con esta parte, pues hay que ser un poquito empático. Empático, también, ¿no? Y créeme, por el tiempo también lo acoto, tocas toda la razón. Los periodistas nos toca igual, porque los periodistas a cada rato nos las mientan, la gente, nos las mienta el gobierno, nos las mienta, y dice, a nadie le gusta el trabajo del periodista, ¿no? Sí, a ver, parte, como dices, ustedes que sin duda juegan un papel fundamental en acercarnos con la ciudadanía y comunicarnos, y del lado del poder público y el poder judicial, y sobre todo la familia judicial, claro que es un trabajo, insisto, loable, porque traen sus propias cargas personales, y aún así, todos los días están dispuestos a ayudar a la gente y a ser justiciable, que muchas veces, o la gran mayoría, no va a llegar de la mejor manera, porque también lo que vienen a ver ante nosotros, para ellos es un problema, más allá de la técnica procesal que nosotros tengamos. Por eso también es dotarle de herramientas emocionales, psicológicas y gerenciales, que también ya estamos trabajando para dotarle de ellas. Un punto importante que no quiero perder la oportunidad, total transparencia y rendición de cuentas, y le agradezco a todas las magistradas y magistrados que tomaron a bien y votaron a favor de ello. Inédito en Campeche, todas las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado a partir de este año serán transmitidas en vivo, donde la ciudadanía, ustedes, todos, pueden tener un escrutinio directo de cómo son las sesiones, qué decidimos y por qué decidimos de esa manera. Puertas abiertas en el Poder Judicial. Queremos todavía seguir gozando, como ya los índices lo marcan, mayor confianza en la ciudadanía. Y queremos que ellos sepan que tienen, ojo, el ciudadano de a pie, el pequeño emprendedor, el inversionista, todos sepan que cuando tengan un conflicto legal, tienen una puerta abierta en un Poder Judicial que va a resolver de manera efectiva, eficiente y ágil. Y si logramos eso, estamos aportando valor a que todos tengamos una mejor calidad de vida en el estado de Campeche. Bueno, pues traes muchas ganas, magistrado, presidente Juan Pedro, te escucho muy echado para adelante, ojalá que mucho de esto salga, de verdad que sí. Tengo ahí dos temas que te quiero preguntar y que son de cajón porque son mediáticos. Con confianza. Y han sido notas nacionales. ¿De acuerdo? Y yo sé que tú las tienes claras, frescas, porque pues estuviste como una persona muy cercana a la gobernadora en estos temas que tienen que ver con lo que te voy a mencionar. Ley Alito. Sí. Caso Jorge González Valdés, periodista. Sí. Y el más reciente, el del rector Abud Flores. Sí. Y ya todos han pasado por el Poder Judicial, por el tamiz del Poder Judicial. Ajá. La gran mayoría de ellos. Entonces yo te pregunto, pues no te pregunto cómo van estos casos, porque obviamente hay un expediente que no se puede revelar, pero sí tu opinión con respecto a esto y pues lo que ha generado mediáticamente, el papel que han tenido primero desde el como funcionario tú en el gobierno de la 4T y ahora que estás en el Poder Judicial y que estos temas también ya están ahí judicializados. Claro. ¿Qué dice Juan Pedro Alcudia sobre la aplicación, la impartición de justicia en estos casos muy mediáticos para Campeche, notas nacionales
para Campeche. A ver, una impartición de justicia técnica que nunca ha habido una línea, ni inclusive el pasado que tengo, al contrario. Alguien me decía por ahí, tú ya la mencionaste, cuando haces lo justo, nunca te equivocas. Y a partir de ahí te comienzo a mencionar estos casos al revés de cómo los compartiste, por la intervención directa del Poder Judicial, que hoy represento con mucho honor y mucho gusto. El rector, a ver, te cuento y le cuento a los ciudadanos muy rápido la secuela procesal sin vulnerar datos sensibles del expediente para que todos saquen sus conclusiones. Ayer, alrededor de las 6 de la mañana, la Fiscalía pone a disposición de nosotros, del Poder Judicial, una vez el ejercicio de la acción penal, y solicita audiencia inicial de 3 personas detenidas y por el delito de narcomenudeo en posesión simple. El Poder Judicial, la verdad es que de manera inmediata, recepción a 6:20 y ya teníamos programada la audiencia inicial a las 11:30 de la mañana. Por la agenda de las salas, pues se retrasó 1 hora y media, empezó alrededor de la 1:30 el inicio de la audiencia inicial. ¿Qué pasa en la audiencia inicial? Bueno, lo primero es el Ministerio Público expone, en este caso que fue una detención en flagrancia, cómo fue este control de detención para someterlo a discusión. La juez de control platicaba, inclusive, como dices, es algo mediático, y le agradezco también a la doctora Conchita Canto, presidenta de Sala Penal, un día previo le decía, por favor, apegados a derecho y que todo esté en orden, y que la jueza esté tranquilo a quien le haya tocado el turno para que lo haga de manera profesional. Entonces, señalamos audiencia de manera inmediata, se dio apertura a la audiencia inicial, la jueza calificó de legal la detención. Después el Ministerio Público formula imputación, donde le dice entonces a los indiciados cuáles son los hechos por los cuales se les investiga. Y a partir de ahí, las partes en este caso investigadas, pues solicitaron su derecho constitucional de la duplicidad del plazo constitucional. Hasta el domingo. Hasta el domingo, 18 de enero, por la mañana, que será a continuación a la audiencia inicial, y entonces se discute sobre medidas cautelares y están en total libertad, porque realmente la prisión, mientras se dé la secuela procesal, sabemos que oficiosa, bastante discutida o no, que en este caso no se daba, y cuando hay una necesidad de cautela. Y aquí en realidad, apegados a derecho, no existía. Entonces las personas están gozando de su libertad bajo una secuela procesal, y sin duda el domingo 18, no tenía que es el domingo, pero bueno, el 18 de enero por la mañana, se dará, se dará continuidad a la audiencia inicial, donde se resolverá sobre la vinculación o no a proceso. Ojo para la ciudadanía, la vinculación a proceso no es otra cosa que sujetar, voy a ocupar las palabras anteriores, a alguien a una secuela penal, porque hay indicios que aparentemente cometieron un delito y de su participación, pero total presunción de inocencia, que es hasta una sentencia definitiva. Entonces el Poder Judicial actuó rápido, actuó profesional y actuó prudente, y le agradezco sin duda a la jueza y a los magistrados, a los 3 magistrados de la Sala Penal, pero también a la presidenta de Sala Penal. Esa es la secuela procesal de la cual tenemos conocimiento institucional. Ok. ¿Caso González? Sí, a ver, sin duda, aquí estamos en etapa intermedia. Hoy el Poder Judicial, a través sin duda de una causa penal, está en etapa intermedia, que es este esquema o esta etapa donde se depuran pruebas y hechos para pasar etapa de juicio. De igual manera, totalmente apegados a derecho, objetivos, los imputados, en ese caso, de igual manera gozan de completa libertad y siguen su proceso en completa libertad, sin ningún acto de molestia, intimidación, más que continuar la secuela procesal y resolver el tribunal apegado a derecho. En Campeche hay un tema, a nivel nacional, vivimos en una evolución constante en México, y a veces es difícil cambiar los dogmas, a veces ser un poco disruptivo puede ser complicado. Hoy nuestro Código Penal prevé un delito de incitación al odio, que más que generar un daño material a alguien, implica poner en peligro a alguien para que se cometa esa conducta. Entiendo que así fue la vinculación a proceso, por lo que se sigue la secuela procesal, y hoy, insisto, estamos en etapa intermedia, que es una etapa previa para la etapa de juicio, donde, desahogado las pruebas, que bajo la técnica procesal penal a partir de la reforma será en interrogatorio directo a las partes, más que a las partes, a los oferentes de cada dato de prueba, o a los que la constituyan cada dato de prueba, pues bueno, apegado de derecho se resolverá, pero hoy también hay una presunción de inocencia que prevalecer.
Ahí tú no estás demandado, ¿verdad? Por la parte, ¿o sí te señalan? Entiendo que no. Yo, obviamente ahí son dos perfiles distintos, ¿no? Si como parte procesal tuviera también una injerencia, pues bueno, hubiera sido notificado. Evidentemente no podría yo conocer de absolutamente nada de esa secuela procedimental, ¿no? ¿Conflicto de interés? Conflicto de interés fuera en el caso que esté conociendo el tema en particular. Hoy en día tenemos una jueza que conoce el caso, magistrados de sala penal que conocerán de una eventual segunda instancia y jueces de distrito. Lo decías muy bien anteriormente. El presidente del tribunal, cuáles son sus funciones, ¿no? Y en realidad no imparte formalmente o no ejerce formalmente la función jurisdiccional, y en este caso, menos aún, si fuera necesario por algún tema de incompetencia o por algún tema para resolver de segunda instancia, claro está que me tendría que excusar de ello. Ley Alito, la de la expropiación, que así le pusieron ley Alito, y esta que me llamó mucho la atención ayer porque la Suprema Corte dice... Voy a leer un titular de un diario nacional. Limita el poder de Laida Sansores e invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios, que creo que es específicamente el municipio de Campeche, si mal no recuerdo, ¿verdad? Por las obras del tren y de todo esto. Exacto. Dice, el ministro presidente defendió que la Constitución establece una división de competencias, la cual se debe respetar al máximo posible, es decir, de estas obras de alto impacto para el Estado. Parece que ahí viene una reversa que le dan a esta ley promovida por la gobernadora. Eso, ley Alito, y pues, esta que la Suprema Corte dice... Sí. Quiero ser respetuoso también, exacto, con los compañeros que hoy en día, y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien el maestro Adrián Serrano y su equipo en la Consejería Jurídica, abogados de lujo, técnicos, profesionales y honestos. Entonces quiero ser respetuoso con ellos. Te puedo compartir un poco lo que conozco del tema anteriormente. En 4 años y medio que tuve el honor también y la responsabilidad, y le agradezco total confianza a la gobernadora para ser su consejero jurídico del Estado, ninguna ley fue dirigida absolutamente a nadie. Lo que sí fue un activismo total, legislativo, total. Y al corto plazo se verán los resultados en Campeche de tantas modificaciones legislativas, pero ya no me toca a mí decirlo. Y en este caso te refieres a la reforma a la ley de expropiación. Hay que recordar que la ley de expropiación en Campeche... Y de las obras de alto impacto. Exacto, exacto. Entonces, por ir para un tema y abordamos el segundo. Okay. Esa ley era de 1980-81. Ya no respondía a los criterios jurisprudenciales actuales. Y al contrario, no daba derecho a audiencia a cualquier persona o a cualquier parte. No existían también plazos reglados para ello. El tema de la indemnización, distintas circunstancias que la ley, como estaba en Campeche, ya era una vulneración total a las garantías y a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Se hace una reforma donde se contempla el nuevo andamiaje legal de las leyes también de asentamientos humanos, pero también de la línea jurisprudencial en la materia. Y esa ley, entiendo, ya no me toca a mí revisar, aunque es público, cualquiera de nosotros puede entrar al CISE, el Poder Judicial Federal, y saber, está bajo un escrutinio constitucional. Lo que te puedo decir es que estoy seguro que ese escrutinio constitucional reconocerá la validez de la legislación, porque por el contrario, era la legislación anterior la que vulneraba derechos constitucionales. Ok, ¿y esa que le dicen a la gobernadora? La Corte, sí. Su facultad. Ayer veía, creo que fue ayer o antier, la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde resuelven una controversia constitucional que sí es cierto, el municipio formuló. En Campeche, quiero ser igual muy respetuoso por la trinchera actual. Hubo grandes proyectos de inversión muy fuertes, donde requerían, y así fue abiertamente mencionado por la gobernadora del Estado en su momento, y por todas las instancias públicas del Poder Ejecutivo. El objetivo era claro. ¿Cuál era el objetivo? Que esas obras de gran inversión, de gran calado, y que iban a posicionar Campeche en nivel turístico, económico, infraestructura, fluyeran, era hacerlas, lograrlas, pero con un objetivo común también: no arriesgar en nada a los ciudadanos. Entonces, en este tema que es licencias de construcción y funcionamiento, hay que entender que esos actos tienen un porqué. Y entonces, en esos actos administrativos que se hicieron, tanto la reforma legal como los actos administrativos, se privilegió el tema que hubiera dictámenes de instancias competentes en materia urbanística, protección civil, seguridad,
no quiero obviar a alguien, seguridad pública y vialidad, medio ambiente, todos ellos dictaminaron que la obra era segura y podía continuar. Por eso, en su momento la gobernadora del estado, bajo este andamiaje legal que existía, emitió una declaratoria que exceptuaba a esas obras de una licencia de construcción. Pero insisto, privilegiando y protegiendo todo lo que podía poner en riesgo a un ciudadano y que para eso es una licencia de construcción. Eso estaba salvaguardado. Y dos, pues fue esta reforma legal que al final del día cumplió con su objetivo y que ayer la Corte tuvo su determinación y hoy afortunadamente en Campeche tenemos un tren ligero que pues es bastante funcional y que creo va a seguir siendo, se va a potencializar más en un tema de movilidad y turismo para el estado y todos los beneficios que eso implica. Bueno, muchas gracias, Juan Pedro, de verdad. Al contrario. Se nos va rápido la hora platicando contigo. Esperemos tener la oportunidad próximamente de volver a hacerlo. Y bueno, como siempre con estos temas, hablarlos así, claro, explicarlos todos, ¿no? Encantado. No es problema hablar de ello tampoco en la posición donde estás hoy. Es Juan Pedro Alcudia Vázquez, es el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Campeche, que nos acompañó hoy en esta larga línea. Y hasta la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias, magistrado. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta la próxima. Buen día. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.